Te cuento que en nuestro último video estábamos en Varsovia. Habíamos recorrido varios lugares hermosos, algunos gratis. Hablamos de la época de los reyes polacos y conocimos al gran Chopin, que si aún no lo viste, aquí te dejo el link. Como ya saben, en este viaje me acompaña Bartek, aunque no se anima a aparecer en cámaras. Veamos si ahora consigo grabarlo. Soy Karen App y allá vamos. Ya hemos conocido a un genio de la música, ahora conoceremos a una genia de la ciencia. 1867. Maria Salomea Skłodowska-Curie, O más conocida como Marie Curie. Su museo está a unas cuadras del centro histórico y mismo siendo un museo sencillo, vale la pena conocer quién es esta importante mujer. La entrada general cuesta 11 zlotys y abre de martes a domingo. El museo contiene fotografías, cartas, documentos y pertenencias de la científica. Marie era la menor de 5 hermanos en una familia que pasaba por problemas económicos. En estos tiempos, Varsovia había pasado a estar bajo el dominio del Imperio ruso y estaba impuesto que las mujeres no podían cursar estudios superiores, que deberían quedarse en casa cuidando a los niños. Obvio, esto no fue impedimento para Marie, porque se unió a la Universidad Flotante, una institución clandestina que admitía mujeres estudiantes. A los 24 años tuvo la oportunidad de viajar a Francia, donde continuó sus estudios universitarios, haciendo grandes esfuerzos porque no contaba con recursos. Sin embargo, todo eso no impidió que sea la gran científica que llegó a ser. Descubrió 2 elementos químicos, el radio y el polonio. Sí, polonio por Polonia, en honor al amor que sentía por su patria. Marie Curie fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y cuando ganó el segundo premio Nobel fue la primera persona en tener 2 premios Nobel. Hoy en día ya son 4 los que tienen este mérito, pero eso sí, ella es la única persona en el mundo en tener 2 premios Nobel en 2 disciplinas distintas, uno en física y otro en química. Marie fallece a los 66 años por anemia plástica, probablemente por haber estado expuesta a las radiaciones, ya que en este tiempo no se sabía bien que esto era muy peligroso. Ella tiene una biografía tan interesante que para mí es súper difícil resumirla en un solo minuto. Ella se codeaba con Albert Einstein, salvó vidas en la Primera Guerra Mundial. ¡Qué mujer para tan warrior! En serio, detrás de esa mirada calma estaba una mujer increíble. Y ahora estamos en el Parque Ogród Saski. Y este parque es importante porque aquí vamos a encontrar la tumba del soldado desconocido. Continuando con la historia, 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial y con ello la independencia de Polonia. Así es, Polonia volvió a ser un país. Grób Nieznanego Żołnierza. Este monumento fue ubicado bajo la columnata del Palacio Saski. Sí, esto era un palacio, pero fue volado por los nazis. Hoy en día solo ha quedado la tumba en pie, que está dedicada a los soldados anónimos que murieron defendiendo Polonia en diferentes batallas. Esta tumba contiene los restos de un soldado desconocido. Las urnas tienen tierra de diversos campos de batalla. La llama eterna siempre está encendida y la guardia de honor hace relevo cada hora. Si tienes tiempo, quédate a verlo, no te arrepentirás. Esta es la Plaza Piłsudskiego, en honor al respetado y querido patriota que luchó por la independencia de su país. Józef Piłsudski, Que además fue el primer jefe de Estado de esta segunda República Polaca. El 11 de noviembre es el Día de la Independencia en todo el país y se realiza la ceremonia principal en esta plaza. El presidente da un discurso y hay un desfile de Fuerzas Armadas. Recuerden, si están por aquí, es un día festivo, así que muchos lugares van a estar cerrados. Aquí también encontraremos Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. un monumento en honor a las 96 víctimas del accidente aéreo en el avión presidencial polaco. En ese terrible accidente mucha gente importante murió, incluyendo a este presidente, que se llama Lech Kaczyński. Lech Kaczyński. El siguiente periodo fue muy agitado para Polonia, pero con una buena recuperación económica, hasta 1939, donde la Alemania nazi comienza la invasión a Polonia. Escuchen la información que nos acaba de llegar desde la BBC de Londres. El gobierno británico no ha recibido respuesta al ultimátum presentado
al gobierno alemán. Por lo tanto, ha declarado la guerra a los alemanes ya que... ¿Qué estaba pasando? Era el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y como si fuera poco, 16 días después, la Unión Soviética inicia la invasión de Polonia por el lado oriente. A pesar de la resistencia que opusieron los polacos, no pudieron hacer nada ante esta alarmante situación. Comenzó la segregación contra los judíos, la construcción de campos de concentración y los encerraron en guetos, siendo el gueto más grande del Holocausto el gueto de Varsovia, donde la gente moría de hambre y enfermedades. Aquí los mandaban de diferentes países, judíos, gitanos, gente que era considerada por Hitler como una raza inferior. Para conocer más a fondo la historia de los judíos, desde cómo llegaron a Polonia, está el Museo Polin. Muzeum Historii Żydów Polskich. La entrada general está a 27 złotych. Aquí también podrás encontrar el monumento a los judíos que se sublevaron en el gueto de Varsovia en 1943. Un símbolo muy importante para los polacos durante la Segunda Guerra Mundial fue la Kotwica, o ancla en español. Su diseño muestra una P y una W, que significa Polska walcząca. La lucha por Polonia, y se convirtió en el símbolo de la resistencia clandestina contra los nazis, que estaba formado por civiles y militares fieles a Polonia, hombres, mujeres, incluso niños, todos formando el Estado secreto polaco. 1944, 1 de agosto a las 17 horas. Se produjo el evento más heroico de la Segunda Guerra Mundial, el levantamiento de Varsovia. Ese estado secreto polaco, sí, aquella resistencia clandestina, sin recursos, con poco armamento, pero valientes y combativos, lucharon contra los nazis. Y ni los soviéticos, que ahora estaban en contra de los nazis, ni las fuerzas aliadas los apoyaron. Nadie, pero aún así, resistieron durante 63 días hasta la rendición completa. Las pérdidas fueron enormes. Durante muchos años, en el comunismo, se prohibió hablar bien sobre el levantamiento para no incentivarlos a que nuevamente se subleven. Hoy en día, los polacos hablan orgullosamente de este evento, de la gran actitud heroica y la dedicación a la patria. A unas cuadras de este lugar también encontraremos el monumento al pequeño insurrecto, en conmemoración a los niños soldados que lucharon y fallecieron durante el levantamiento. Para saber más detalles de este evento, puedes visitar el Museo del Levantamiento de Varsovia. La entrada cuesta 25 złotych y dejaré la info en la descripción. Ten en cuenta también que si estás en Varsovia el 1 de agosto a las 17 horas, escucharás sonar sirenas y verás como toda una ciudad, incluyendo el transporte, se detiene por un minuto para conmemorar este día especial. ¿Y qué ordenó Hitler? Para castigar a la ciudad por su levantamiento antinazi, ordenó la destrucción completa de Varsovia y el aniquilamiento de sus habitantes. La Catedral de San Juan, el Castillo Real, la Columna de Segismundo, la Iglesia de la Santa Cruz, casi todo fue bombardeado por el ejército alemán. Las pérdidas fueron devastadoras y al terminar la guerra, solo el 10% de Varsovia quedó en pie. Murieron 6 millones de ciudadanos, de los cuales 3 millones eran judíos. Pero tanta fue la fuerza de sus ciudadanos que consiguieron reconstruir su ciudad con tal fidelidad que ganó el título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. Y cuando pensamos que toda la historia de Hitler había terminado y Polonia por fin era un país feliz, llegó otra etapa muy difícil con Stalin, el comunismo. Después de la guerra, Polonia fue anexado a la Unión Soviética sin siquiera consultarles, imponiéndoles un régimen comunista. Durante estos años los polacos sufrieron de escasez, represión, no había suficientes alimentos, largas filas de espera, desaparición de personas y mucho más. Si algo en Varsovia nos remonta a la época del comunismo es este edificio. Pałac Kultury i Nauki. O Palacio de la Cultura y Ciencia. Fue un regalo de Stalin para Polonia, siendo el edificio más alto de la ciudad por muchos años. Algunos polacos lo odiaban por ser un símbolo soviético, incluso querían demolerlo. Hoy en día es considerado el símbolo de Varsovia y patrimonio nacional polaco. Para subir al 30º piso y disfrutar de la vista, la entrada está a 20 złotych. Actualmente este edificio es un complejo de oficinas y a los alrededores encontrarás una sala de eventos, museos, teatros, cafés y un cine. A la espalda está una oficina de información al turista y ahí mismo encontraremos este carrito. Ahora les quiero presentar uno de los más famosos
la ciudad. Y a pesar de ser pequeño, a nadie le importaba, todos lo querían. ¿Quién era el motor en la parte de atrás? Era Fiat. Inclusive Bartek manejaba este carro cuando iba a la universidad y él mide como 1,90 m. 1989, el partido Solidaridad y el nombramiento del primer papa polaco, Karol Józef Wojtyła, ayudaron a derrumbar el Partido Comunista, siendo elegido presidente, Lech Wałęsa. y en el 2004 se unieron a la Comunidad Europea. Cada vez más turistas visitan Varsovia y pienso que llegar sin conocer su historia no le hace justicia, porque no entenderías el valor de cada calle que recorres. Al conocer su historia a fondo, sentí una mezcla de tristeza y orgullo por los polacos y al mismo tiempo felicidad porque es un país que a pesar de todo este difícil camino está prosperando. Y antes de continuar, queremos dar un agradecimiento especial a nuestro amigo Mariusz por recibirnos en Varsovia y apoyarnos mucho con los datos históricos de Polonia, que nos sirvió para contarles la historia mejor. Otra actividad que puedes realizar es ir a conocer el río Vístula, o en polaco Wisła. La gente viene aquí a caminar, correr, a toparse con algún artista que casi te atropella. Sí, Bartek estaba como que, oye, casi atropelló a un periodista, y yo no tenía la menor idea de quién era. En fin, es el más grande de Polonia y recorre las ciudades más importantes del país, llegando hasta el mar Báltico. A los alrededores hay bares, cafés, restaurantes muy atractivos. El que menos viene aquí durante el verano a tomar sol y relajarse. Recuerden que en Polonia no todo el año hace calor, así que hay que aprovechar el sol. Cruzando el río está el distrito de Praga. Ojo, no estamos hablando del país, sino del distrito de Varsovia, conocido porque aquí se filmó la película El pianista, que se las recomiendo, me gustó muchísimo. Aquí encontrarás varios museos interesantes, así como el Estadio Nacional. De este lado del río encontraremos otra estatua de Shaba, sí, la sirenita símbolo de Varsovia. La leyenda dice que aún vive en las aguas de este río. Continuamos nuestro camino y este parquecito nos llamó la atención. Park Odkrywców. Hemos entrado y cada vez que te acercas a uno de estos como que... ¿Escuchas? Es como si adentro hubiera, no sé, aquí hay un mar, aquí hay un río. Cosas de Copérnico, así que lo vamos a conocer, ahí vamos. A unos minutos caminando encontraremos un museo de ciencia enorme. Es el más grande de su tipo en Polonia y uno de los más avanzados en toda Europa. Estamos en el Centrum Nauki Copérnico, conocido como el Centro de la Ciencia de Copérnico. Este lugar es enorme, así que más o menos van a necesitar medio día para que lo visiten. Pero si eres un amante de la física, realmente vale mucho la pena. Son 450 exhibiciones interactivas que te permiten experimentar y descubrir las leyes de la ciencia por ti mismo. Así es, súper interesante, ¿verdad? Recomendación, vengan temprano porque siempre hay fila para entrar. Algo que no usamos pero que tal vez te pueda interesar es el Warsaw Pass, que te ofrece varios descuentos, buses turísticos y por algo adicional el uso gratuito de transporte público. Les dejo el link por si les interesa para su visita. El crecimiento y desarrollo del país ha sido notable. Hoy Varsovia es una ciudad que se levanta orgullosa de haber superado un pasado tan difícil y su hermosura radica en la mezcla de lo tradicional y lo moderno. Además que mismo siendo la capital me pareció un lugar ordenado, limpio y seguro. Nosotros realmente disfrutamos nuestra visita. Y cuando pensamos que nuestro viaje había llegado a su fin, za oknem zimowo zaczyna się dzień, zaczyna kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a kroków się budzi z przebicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, a autobus tapla się w śniegu. y sí, esta canción se llama Warszawa, así como esta hermosa ciudad. Yo la verdad no entendía nada, pero vaya que me divertí. Luego llegaron más bandas y yo estaba en toda mi onda. El Palacio de la Cultura se tiñó del color de la bandera polaca, blanco y rojo, y se vio más hermoso aún. Definitivamente esta ciudad no dejó de sorprendernos, disfrutamos hasta el último minuto y nos llevamos la mejor impresión. Déjanos un like si te gustó el video y cuéntanos qué te pareció la capital polaca en los comentarios. Nosotros intentamos recorrer lo máximo posible y aunque nos faltaron varios puntos importantes, cada día caminamos algo de 15 kilómetros. Pero como somos así bien warriors, nos gusta la cosa difícil, ahora nos iremos a Perú.
Así que suscríbete, no nos pierdas el rastro, que aún tenemos muchísimo por contarte y aprender juntos. Un abrazo inmenso y nos vemos en las redes sociales. Chao, chao.